Confirmado. El Gran Premio de las Américas 2025 no fue solo una carrera, fue una clase magistral de estrategia, valor y el más fino filo del drama deportivo. Y el protagonista no podía ser otro que Marc Márquez, que volvió a demostrar que en MotoGP no basta con ser rápido, hay que tener cerebro de acero y sangre de hielo. La noticia es clara y se confirma con cada imagen del fin de semana. Marc no solo dominó la pista, la leyó mejor que nadie y estuvo a segundos de sellar otra victoria legendaria. Pero la gloria le fue arrebatada por un error mínimo en un contexto que él mismo había previsto con precisión quirúrgica. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. El inicio del GP estuvo marcado por el caos climático. Lluvia intensa minutos antes de la largada, asfalto empapado y una parrilla que se debatía entre neumáticos de lluvia o slicks. La mayoría dudó. Marc, no. Él fue el primero en hacer lo impensado. Abandonar el grid para cambiar de moto y salir con neumáticos slick, anticipándose a que el trazado se secaría. Y no solo lo hizo para sí mismo. Su objetivo era provocar una reacción en cadena que obligara a todos a replantear la salida. Si más de 10 pilotos lo seguían, la carrera sería reprogramada desde boxes y todos arrancarían en igualdad. Una jugada maestra, una demostración de liderazgo dentro y fuera del casco. Y funcionó. La bandera roja flameó. Las decisiones estratégicas se resetearon. Y cuando la carrera finalmente comenzó, Márquez arrancó como un misil. En solo 2 vueltas ya le sacaba más de un segundo a su hermano Alex y a un agresivo Pecco Bagnaia. Su dominio era absoluto. Austin, su circuito talismán, lo estaba viendo renacer con la Desmosedici roja como emblema. Era cuestión de vueltas para que sellara un nuevo triunfo. Hasta que llegó la curva 5. Lo que sucedió ahí fue el precio de correr al filo de lo imposible. Márquez buscó una trazada más agresiva. Cortó el piano con milímetros de precisión. Pero esta vez el agarre no respondió. La rueda delantera dijo basta. Y el sueño se convirtió en polvo, caída, dolor, bronca. Pero también una lección. En este juego, hasta los dioses caen. El paddock quedó helado, Ducati en shock. Y los rivales, divididos entre el alivio y la certeza de que Márquez es hoy por hoy el hombre a vencer. Porque sí, perdió la carrera, pero ganó algo aún más importante. Demostró que su visión de carrera está por encima del resto. Su lectura de pista, su capacidad de tomar decisiones bajo presión y su hambre, esa hambre que no se sacia con podios, lo convierten en una amenaza constante. Mientras tanto, Pecco Bagnaia hizo lo que debía. Aprovechó el error de su compañero, tomó la punta y no la soltó. Fue sólido, rápido, calculador. Su primera victoria de la temporada llega justo cuando más la necesitaba. En un campeonato tan apretado, cada punto es oro. Pero que quede claro, Pecco ganó porque Marc se cayó. No porque lo haya superado en pista. Y eso lo saben todos en Ducati, incluso el mismo Pecco. Alex Márquez, por su parte, firmó un gran segundo puesto. Ya no vive a la sombra de su hermano. Pelea, responde y se mantiene. Pero aún le falta el filo para definir. La diferencia fue clara. Mientras él gestionaba, Marc atacaba. Y esa es la diferencia entre estar en el podio y ser el nombre grabado en el trofeo. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. A todo esto, hay que sumar lo que sucedió en la Sprint Race. Antes de la caída en la carrera principal, Márquez ya había hecho historia. Tercera victoria consecutiva en Sprint, mostrando un ritmo demoledor. Ducati celebró como nunca. Su jefe de equipo lo dejó claro. Este Marc es una versión más madura, más letal. No nos equivocamos al ficharlo. Y no se equivocaron. Márquez ha revitalizado a Ducati. Es la chispa que incendia todo. Su pole position con un tiempo de 1.008 tras una caída en F1 fue otra señal. No solo volvió mejor, más rápido, más inteligente, más peligroso. Porque ahora no solo corre, también manda. Y ese poder de decidir, de ver lo que otros no ven, es lo que realmente define a los campeones. Así que nadie se confunda con la caída de Austin. Fue un tropiezo, un rasguño en la armadura, pero no una señal de debilidad. Al contrario,
Fue una demostración de que Márquez está dispuesto a ir más allá que cualquier otro para volver a lo más alto. Y eso, amigos, es exactamente lo que separa a los buenos de las leyendas. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. A todo esto, hay que sumar lo que sucedió en la Sprint Race. Antes de la caída en la carrera principal, Márquez ya había hecho historia. Tercera victoria consecutiva en Sprint, mostrando un ritmo demoledor. Ducati celebró como nunca. Su jefe de equipo lo dejó claro. Este Marc es una versión más madura, más letal. No nos equivocamos al ficharlo. Y no se equivocaron. Márquez ha revitalizado a Ducati. Es la chispa que incendia todo. Su pole position con un tiempo de 1.008 tras una caída en F1 fue otra señal. No solo volvió mejor, más rápido, más inteligente, más peligroso, porque ahora no solo corre, también manda. Y ese poder de decidir, de ver lo que otros no ven, es lo que realmente define a los campeones. Así que nadie se confunda con la caída de Austin. Fue un tropiezo, un rasguño en la armadura, pero no una señal de debilidad. Al contrario, fue una demostración de que Márquez está dispuesto a ir más allá que cualquier otro para volver a lo más alto. Y eso, amigos, es exactamente lo que separa a los buenos de las leyendas. Y si tú no quieres perderte ni un solo momento de esta guerra sobre dos ruedas, suscríbete ahora mismo, porque lo que está pasando en MotoGP no es solo una temporada, es una revolución en marcha. Lo que ocurrió después de la caída de Marc Márquez en la curva 5 no fue solo una reorganización en la clasificación, fue el giro argumental que transformó una carrera de dominio absoluto en uno de los episodios más impredecibles y emocionantes de la temporada. Con Marc fuera de combate, Pecco Bagnaia heredó la punta de la carrera principal, y lo hizo con la madurez y el temple que lo caracterizan en sus mejores momentos. Desde ese instante, supo que el control del ritmo era suyo y que no podía permitirse ni un solo error. El duelo previo entre Bagnaia y Alex Márquez había sido de alto voltaje. Ambos, tras la estela de Marc, se disputaban cada décima con la tensión propia de quienes saben que un lugar en el podio puede marcar el rumbo del campeonato. Pecco, tras superar a Alex en la vuelta 4, se lanzó a cazar a Marc, quien ya tenía una ventaja de 1.4 segundos. Sin embargo, no hubo tiempo de cerrar ese margen, porque la caída del líder reconfiguró todo. Pecco quedó al frente y con aire limpio por delante se dedicó a ejecutar una carrera perfecta. Alex Márquez, por su parte, intentó recortar distancia, pero el ritmo de Bagnaia fue demasiado consistente. La brecha, lejos de reducirse, se amplió vuelta tras vuelta, alcanzando casi los 2 segundos en los últimos giros. Pese al esfuerzo, Alex tuvo que conformarse con una meritoria segunda posición, mientras Pecco cruzaba la bandera a cuadros con autoridad, asegurando su primera victoria de la temporada. Una victoria que significa más que 25 puntos. Es un mensaje para todos los que dudaban de su capacidad para responder bajo presión. Esta victoria de Bagnaia se convierte en una bocanada de oxígeno para Ducati, que venía de resultados grises en Argentina y Qatar. Y aunque no fue una victoria ganada rueda a rueda, sí fue el resultado de una carrera gestionada con sangre fría, aprovechando un error ajeno, sí, pero también capitalizando su propia solidez. Con este triunfo, Pecco se mete de lleno en la pelea por el título y recupera el impulso perdido en el inicio de temporada. Pero incluso en medio de la celebración del equipo oficial, la sombra de lo que pudo ser sigue presente. Porque todos lo saben, si Marc no hubiese caído, el resultado habría sido muy diferente. Lo dicen los tiempos, lo dice la dinámica de la carrera, lo dice el propio ritmo que Marc impuso en cada sector antes del accidente. Fue él quien marcó la pauta desde la primera vuelta. Fue él quien leyó el clima como un ajedrecista experto. Y fue él quien, aún cayendo, dejó claro que esta temporada pasa por su manillar. El cierre del fin de semana en Austin también nos deja una lección rotunda. En MotoGP, nada está asegurado hasta la última curva. La combinación de condiciones climáticas cambiantes, decisiones estratégicas al límite y errores humanos hacen que cada carrera sea una ruleta de adrenalina. El drama vivido con la bandera roja,
Los cambios de moto antes de la largada y la tensión creciente en cada vuelta construyeron un espectáculo a la altura de los mejores capítulos de esta competición. El momento que marcó un antes y un después fue, sin duda, la decisión de Márquez de cambiar a Slicks antes que nadie. Fue el primero en volver al pit lane, seguido por su compañero de equipo y otros pilotos que, al verlo actuar, intuyeron que la jugada del campeón tenía sentido. Ese liderazgo silencioso, que impone respeto sin decir palabra, es el que distingue a los que nacieron para esto. Lamentablemente, la bandera roja que interrumpió temporalmente la carrera neutralizó en parte esa ventaja. El reseteo generalizó las condiciones, pero no pudo borrar el sello estratégico que Mark ya había estampado en la historia del GP de Austin. Una vez reanudada la acción, la carrera no dio tregua. Maverick Viñales, que también tenía esperanzas serias de pelear adelante, sufrió un problema técnico en su KTM Tech 3 y fue obligado a salir desde el pit lane, otro duro golpe para un equipo que necesitaba resultados. Mientras tanto, el espectáculo volvía a centrarse en los protagonistas principales, Bagnaia, Alex Márquez y Mark, que iniciaba desde la pole y volvía a marcar el paso desde el semáforo. En solo 2 vueltas, Mark ya estaba liderando con una diferencia de más de 1 segundo respecto a su hermano. Era una repetición perfecta del guión, que tantas veces ha firmado en este mismo circuito. Pero esta vez, el guión se rompió. La curva 5 fue su talón de Aquiles. Esa zona del trazado, traicionera incluso en seco, terminó con su dominio de forma abrupta. El impacto no fue solo físico por fortuna, sin consecuencias graves, sino emocional y estratégico. Porque Mark venía de encadenar 3 victorias consecutivas en las sprint races, algo que pocos han logrado, y tenía a todo el box de Ducati convencido de que el domingo sería suyo. El gesto de los ingenieros, los aplausos en clasificación tras marcar un 1.008 inalcanzable y las declaraciones del propio jefe de equipo no dejan dudas. Márquez ha traído a Ducati un aire fresco, una actitud competitiva que contagia. No solo es velocidad, es visión, es liderazgo, es espectáculo. Y aunque la victoria se le escapó por centímetros, el respeto que ha recuperado no tiene medida. Pecco cerró el fin de semana con una sonrisa merecida. Alex Márquez confirmó que está listo para pelear en la parte alta, y Mark, aún desde el suelo, dejó claro que este campeonato se va a correr a su ritmo. Lo que queda por delante es un calendario feroz, donde Europa espera con circuitos técnicos, históricos y sin margen de error. Si lo de Austin fue un prólogo, lo que viene será una guerra en cada curva. Y si quieres vivir cada segundo, cada rugido de motor y cada decisión que cambia el rumbo de la historia, suscríbete ya. Esto no es solo MotoGP, esto es puro fuego y apenas estamos calentando.